Los voladores, primera parte. Descubrieron que tenemos un compañero de por vida, dijo de la manera más clara que pudo. Tenemos un predador que vino desde las profundidades del cosmos y tomó control sobre nuestras vidas. Así como nosotros criamos gallinas en un gallinero, así también ellos nos crían en humaneros. Por lo tanto, siempre tienen comida a su alcance. Los voladores son seres inorgánicos que no provienen del planeta Tierra. En un momento pasado de nuestra historia, explorando el universo, llegaron a nuestro mundo y se vieron atraídos inmediatamente por la calidad y cantidad de la conciencia de los seres que aquí estaban, que aquí moraban. De todos los seres, pero muy especialmente de los humanos. Y luego os cuento por qué. A nivel energético, los inorgánicos parecen como sombras que se pegan a la parte superior de la luminosidad de un ser vivo. Se alimentan de gran parte de los seres orgánicos, incluyendo animales y plantas, en la medida de su conciencia, pero tienen una clara preferencia por seres de conciencia más organizada. Entre estos últimos también se incluyen los seres inorgánicos, al menos los de nuestro mundo gemelo, que también pueden ser bastante egomaníacos como nosotros. Sin embargo, como en el resto de las bandas de emanación, el resto de seres inorgánicos, al ser inmateriales también, pueden verlos, pueden detectarlos y por esta razón pueden esquivarlos con más facilidad que nosotros. Ahora vamos a retroceder en el tiempo a aquella época en la que los voladores llegaron a la Tierra. Entonces los seres humanos, que éramos tribus nómadas, teníamos nuestro punto de encaje situado más o menos alrededor como de la voluntad en lugar de la razón. Esto lo hemos explicado en los vídeos de filosofía del chamanismo y significa que nuestra manera de percibir, que la manera de percibir la información de la realidad era distinta de la que es ahora. Era como más directa y mucho menos razonada. Entonces muchos hombres podían verlos, pero la ingenuidad y la curiosidad propia de nuestra especie, sumado a que ellos tenían una vasta experiencia, permitió que nuestros líderes fueran engañados y aceptaran el siguiente trato: el ego a cambio de alimento. Cuidado, porque este contrato que hicimos con ellos aún hoy nos parecería ventajoso, porque fijaos en qué consistía. El hombre lograría hacer migrar su punto de encaje desde la voluntad, que está situada más o menos en nuestro segundo chakra, a la razón, que está situada en la cabeza. ¿Esto qué es lo que nos permite como especie? Nos permite convertirnos en un ser capaz de manipular herramientas especializadas y de indagar en la mecánica del mundo. Nos hace ser seres racionales. Entonces, nuestra civilización puede avanzar tecnológicamente muchísimo. Claro está que esto aumentó nuestra capacidad cerebral y nos convirtió en lo que los humanos consideramos un ser evolucionado. ¿Y qué ganaba el volador? Pues el volador, a cambio, permanece junto al humano, pegado a él de hecho, lo acompaña y le susurra consejos al oído, comenta su vida y la interpreta. Pero claro, la interpreta a su favor para generar un tipo de sentimientos y de pensamientos que le permiten alimentarse de la conciencia y de la energía del humano. Modus operandi. Para mantenernos obedientes y dóciles y débiles, los predadores se involucraron en una maniobra estupenda. Los predadores nos dieron su mente, que se vuelve nuestra mente. Siendo honestos, podríamos afirmar que estos seres no son propiamente malos, sino más bien perjudiciales para nosotros, de la misma manera que lo somos nosotros para los animales que criamos en granjas. Simplemente sus intereses y los nuestros no concuerdan.
Para alimentarse de un humano, los voladores actúan de la siguiente manera. Primero, se pegan a la burbuja luminosa y meten lo que podríamos decir un tentáculo a través del chakra corona. Al hacer esto, el chakra, en lugar de girar, de rotar como hace el resto, el chakra corona lo que hace es oscilar hacia adelante y hacia detrás. Segundo, para poder alimentarse, la voz del inorgánico crea el diálogo interno, o lo que también podríamos llamar el ego, que interpreta todo lo que ocurre a nuestro alrededor y lo interpreta haciendo que nos sintamos víctimas. Siempre nos está ocurriendo algo, siempre nos estamos quejando de todo lo que nos ocurre. Si es que el volador no se dedica a generar miedos, a generar bloqueos, deseos y expectativas para el futuro y, por supuesto, deja de lado por completo la imparcialidad de los hechos. La imparcialidad no nos caracteriza. Utiliza medias verdades según le conviene, para obligar al punto de encaje a moverse al lugar de la culpa, de la envidia, del victimismo, del rencor, del desprecio, de la soberbia, del menosprecio, la desilusión, la autoagresión, la negatividad, la furia, el complejo de inferioridad, el refuerzo de los complejos, el terror. En tercer lugar, una vez que ha logrado crear el tipo de emoción adecuada, intenta mantenerla en nuestra mente el mayor tiempo posible. Y para ello lo que hay que hacer es crear pensamientos circulares sobre el mismo tema. Es decir, estamos todo el rato dándole vueltas a lo mismo, siempre con pensamientos relacionados con la defensa del yo, para, por una parte, mantener al individuo encerrado dentro de su mente y centrado en sí mismo, y en segundo lugar, para impedir que el inorgánico pierda el control sobre las percepciones e informaciones que recibimos de nuestro entorno, porque siempre podríamos salirnos del tiesto y hacer que nuestras relaciones o que nuestra respuesta a las situaciones mejorara. En tercer lugar, lo que hace es crear un círculo vicioso en el que la persona se acostumbra a estar quejándose todo el día y a sentirse víctima de todo lo que ocurre. Y entonces lo que hacemos es considerarlo como si fuera una característica de nuestra personalidad. Esto, por supuesto, facilita que el humano vuelva a ese estado pesimista una y otra vez, porque lo consideramos parte de nosotros. Volvemos a ser quejosos y a considerar que nosotros somos así. Bueno, hemos dicho que en primer lugar se pegan a la burbuja luminosa. En segundo lugar, crean un diálogo interno. En tercer lugar, crean pensamientos circulares. Ahora, en cuarto lugar, todos estos pensamientos negativos, voy a poner un ejemplo, de queja por los malos políticos que tenemos, del vecino que hace no sé qué, del jefe que me maltrata, del marido que no sé qué, de que yo no tengo una casa tan grande como tiene fulanito, de que el tal niño puede hacer tal cosa y el mío no, yo qué sé, 1000 ejemplos de quejas. Entonces estos pensamientos negativos generan una barbaridad de energía, mucha más que si estamos en paz y tranquilos. Y esta energía de enfado y queja, de victimismo que generamos, la recogen los voladores con su otro tentáculo, que se conecta a nuestro plexo solar. A nivel energético, este excedente de energía es como un chuletón de carne de la mejor calidad para los voladores y tiene el efecto de unificar las emanaciones de su interior. A ver, ¿y qué quiere decir esto de unificar las emanaciones? Mira, no sé si os acordáis del podcast en el que hablábamos de la fuerza rodante y de la muerte. La fuerza rodante son 2 aros que emana el águila y que nos golpean todo el tiempo, nos envuelven. El primero de ellos, el primer aro, el que va primero, abre nuestras capas de nuestra burbuja luminosa, las separa y además puede ocasionarnos la muerte, porque lo que hace es tirar, como intentar abrirnos, y al final de nuestra vida lo va a conseguir. El otro círculo energético es la fuerza dadora de vida y lo que hace es unificar, aplastar, juntar de nuevo nuestras capas, ayudándonos a mantener juntas nuestras partes y a estar vivos. Pues bien, la energía que nosotros le damos a los voladores cumple esta función, la de unificar, la de juntar, la de llenar de vida las capas de la burbuja luminosa del ser energético que es el volador.
Quinto, para que la maniobra descrita tenga persistencia en el tiempo, los voladores tienen que desalojar nuestro centro de decisiones, que está situado en la garganta. Es un punto energético que tenemos en la garganta. Y de esa manera nos volvemos más dóciles y sobre todo inseguros. Cualquier idea que pudiera hacer que salgamos de su control, como, fijaos, por ejemplo, aumentar la forma física, hacer ejercicio o liberarnos de tradiciones que nos aprisionan, tendrán que superar una prueba extra de voluntad, de superar miedos. Un ejemplo de ello es que una persona compra un libro de running en lugar de empezar a correr, o que busque gurús y maestros en lugar de meditar, recapitular o practicar cualquiera de las artes que ya ha aprendido. Siempre buscar algo nuevo pensando que nunca hemos encontrado, ¿no? En sexto lugar, lo que hacen es atacar la conciencia con dispersión mental. ¿Qué quiere decir esto? Si el nivel de energía ahorrada de una persona es bajito, es mucho más fácil desconcentrarlo y manipularlo. Es decir, si tú decides en Navidad hacer ejercicio porque sabes que es bueno, como nuevo propósito de nuevo año, quiero decir, pero al final siempre encuentras una excusa para no mantener la disciplina, tu nivel de voluntad seguirá siendo bajo y en consecuencia mucho mejor para el volador. Séptimo, finalmente los voladores se alimentan de la capa de conciencia que recubre nuestra burbuja luminosa. Cuando un vidente ve a un niño, observa que su luminosidad es como una película brillante que parece como una cobertura de plástico, como si la burbuja luminosa, como si el huevo luminoso estuviese plastificado. Hacia los 10 o 12 años, el volador considera que su presa ya está lista para empezar a consumirla, que esta capa ya se puede cosechar. Y entonces, al cosecharla, impiden que la persona alcance un mayor nivel de desarrollo físico, emocional, mental o espiritual. Porque esto, además, si la persona se desarrollara, provocaría que se pudiera zafar de su predador. Entonces, de adulto, todo lo que queda de nuestra conciencia es una pequeña franja a la altura de los dedos del pie, que permite al hombre permanecer vivo, pero que no le deja más energía para tomar control de su propia vida. Y en octavo lugar, hablándonos en nuestra propia mente, generan en nosotros todo el tiempo pensamientos que giran en torno al ego. Y con ello, además, construyen parte del tonal de los tiempos. ¿Y qué es esto del tonal de los tiempos? Pues los conceptos propios del orden social en el que vivimos. Las ideas del bien y del mal, nuestras expectativas como nación, como grupo, nuestros miedos, nuestras limitaciones, la codicia y mezquindad de un grupo al que pertenecemos. Esta maniobra se vuelve ya perfecta del todo cuando las personas que forman parte de una sociedad se vuelven guardianes de la tradición. ¿Qué quiere decir esto? Que si otra persona decide tomar otro camino, las mentes que conviven con ella encontrarán la manera de intentar disuadirla. Bien utilizando el miedo al rechazo, nadie te va a querer, no vas a poder, vas a perder todo lo que tienes, no vas a poder vivir bien. En fin, a pesar de todo lo que hemos hablado, se puede vencer a la mente del volador. Vamos a seguir hablando de ello en los distintos caminos del conocimiento, pero básicamente la regla es permanecer consciente en el presente y siendo capaz de identificar esos pensamientos que se generan en nuestro interior y no nos ayudan en el aspecto luminoso, sino en el oscuro. Pero seguiremos hablando de esto y de otras cosas en el siguiente capítulo.